Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Una vez más. Santo, 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 yo quiero verte.
Dios nos bendiga mucho en esta mañana. Entramos ya en el tiempo de agosto, que siempre es un tiempo un poco diferente, ¿no? Un poco complicado porque parece que las cosas, ¿no? Rompen la marcha que teníamos. Así que, sin más, os invito a tener una lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versos del 36 al 50. Dice así: uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. Simón le dijo: tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas. 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Simón le contestó: supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Entonces Jesús le dijo a la mujer: tus pecados son perdonados. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí: ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Vamos a tener una breve palabra de oración. Señor, gracias en esta mañana, porque, Señor, tú nos presides y rogamos que abras nuestra mente, nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Qué hermosa historia, ¿no? Cada vez que la leo me conmueve. Ahí tenemos a Simón, un fariseo, una persona docta de la ley, una persona respetable, una persona conocida, una persona, de un prestigio, de una entidad, como cuando Jesús pasa por allí, por donde él vive, y entonces le invita a comer. Y esto no es extraño, porque solía pasar con aquellos maestros de la ley que iban visitando los diferentes lugares, pues se les acogía. Y no solamente se les acogía con una comida normalmente, sino que se aprovechaba esa circunstancia para hacer pública y hacer notorio que aquel maestro venía de visita y todo aquel que quisiera escucharle, porque la comida era la excusa para que pudiera exponer sus ideas y su mensaje, ¿no? Entonces, invita a Jesús como un maestro y entonces Jesús llega a casa de Simón y según hemos leído en la Escritura, pues él se sentó a la mesa, realmente más que sentarse, se reclinó, porque era como una especie de diván donde se reclinaban, ¿verdad? De tal manera, no es como hoy en día que nos sentamos en unas sillas, en una especie de diván, las mesas bajitas, y una de las mujeres que había ido entre muchos, ¿no? Recordamos, ¿no?, el paralítico que fue sanado y que tuvieron que bajarlo por el techo, no podían entrar de la gente que había. Pues aquí imaginamos que había muchísima gente del pueblo que había ido a escuchar a Jesús. Una de las mujeres dice la palabra que era pecadora, es decir, probablemente se dedicaba a la prostitución, podemos entender, y todo el mundo sabía que ese era su oficio, ¿no? Pues esta mujer se acerca por detrás y entonces
lleva un vaso de alabastro que era carísimo, ¿verdad? Pues podemos imaginarnos como el salario de un año aproximadamente, y lo llevaba allí. Además era como todos sus ahorros estaban puestos en ese perfume, porque en lugar de un banco se invertía en ese perfume. Por detrás ella derrama ese perfume, sus lágrimas, los pies de Jesús, y vemos como esto de alguna manera molesta al anfitrión, molesta a Simón, que no hace otra cosa nada más que criticar a la mujer y dudar de Jesús, ¿no? Esta mujer pecadora, ¿no? Y si este realmente fuera profeta, es decir, no llega, es un maestrillo, ¿no? Es uno que por ahí va buscando fama, porque no llega ni siquiera al nivel de profeta, ¿no? Si fuera profeta sabría qué tipo de mujer le está tocando, ¿no? Y Jesús, a mí lo que me maravilla es cómo maneja la situación, ¿no? Porque Jesús en ese momento, que Simón no dice nada en voz alta, lo está pensando, ¿no?, para sí mismo, pero Jesús conoce los pensamientos que hay en el corazón de Simón, como conoce los tuyos y conoce los míos, claro. Y él no lo confronta públicamente, no lo recrimina públicamente, sino que simplemente le cuenta una historia. ¡Ah, qué maravilla!, ¿no? Podríamos esperar de un maestro docto, de un maestro culto, de un maestro formado, al hilo de los y la tradición de los maestros de aquella época que sentaban cátedra y que daban discursos sofisticados. Podíamos esperar que Jesús diera toda una argumentación sofisticada de lo que estaba pasando, pero Jesús simplemente contó una historia. ¡Qué maravilla!, ¿no? El maestro, el gran maestro con mayúscula, simplemente cuenta una historia. ¡Qué sencillo es el Señor! ¡Qué complicados somos nosotros si hacemos el Evangelio! Nosotros complicado. Todas las religiones son complicadas. Lo que hacemos los hombres es complicado, pero lo que nace de Jesús es sencillo. Cuenta una historia. Y en esa historia al final reta a Simón y le lanza una pregunta. ¿Cuál de los dos le amará más, Simón? Ahora Simón nos estaba dando cuenta que uno de los dos era él. ¿Verdad? Pues para hacernos una idea, las 500 piezas de plata o denarios, ¿no?, como traduce la Reina Valera, pues equivale aproximadamente, podemos imaginar que unos 50.000 euros, porque aproximadamente es el salario de año y medio, 2 años, no sé, depende de los salarios, pero alrededor de unos 50.000 euros, imaginémonos. Y las 500 piezas de plata denarios, pues unos 5.000 euros, para hacernos una idea, ¿no?, a día de hoy. ¿Cuál de los dos la amará más? Y Simón contesta correctamente, pues el que más le perdonó. Muy bien, le dice Jesús. Ahora, esta respuesta de Simón le da pie al Señor para enseñar de una manera práctica acerca del perdón de Dios. Y tú y yo, aunque también somos doctos, aunque también estamos formados probablemente, algunos curtidos en años y años de evangelio y de iglesia, y de campamentos y de escuelas dominicales y tantas cosas, también como Simón necesitamos volver a conocer o refrescar o entender la naturaleza del perdón de Dios de manera que seamos capaces de aceptarlo en toda su dimensión restauradora. Porque el perdón de Dios es restaurador. Hay muchísimas características, muchísimos principios que definen el perdón de Dios a lo largo de todas las Escrituras. Pero esta mañana solamente me gustaría reflexionar en 3 de ellos, que me parecen fundamentales. En el Salmo 103, versículo 3, dice el salmista: Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Y el perdón de Dios es total. Es el primer principio. Es completo. Es decir, que no hay ningún pecado, no hay ninguna falta lo suficientemente oscura, ni grande, ni grave, ni perversa, que no haya sido perdonada, por la cual no haya muerto Jesucristo en la cruz del Calvario. Y si tú con una actitud realmente de arrepentimiento delante de Dios elevas y dices: Señor, perdóname, no importa el pecado, ese pecado ha sido cubierto
en la sangre de Jesucristo. Este es un principio que nos dice claramente, Él perdona todos tus pecados. Podéis pensar en lo más tremendo. Cuando hay arrepentimiento, Él perdona. Él ha muerto en la cruz del Calvario. Ahora persisten dos actitudes frecuentemente en cada uno de nosotros que muestran un entendimiento parcial de esta realidad. Primero de ellos es que a veces nos convertimos en jueces y somos capaces de que, aunque sí es verdad que yo le he pedido perdón a Dios y sí que es verdad que yo he aceptado que Él me ha perdonado, lo he aceptado de una manera parcial, de tal manera que me culpo a mí mismo y me sigo sintiendo culpable a mí mismo y no soy capaz de perdonarme a mí mismo, aunque Dios me haya perdonado. Esto le pasó a varios personajes bíblicos, entre ellos Judas, ¿recordamos? Por 30 piezas de plata, que vendría a ser unos 3.000 euros, imaginaros, al cambio, ¿vale? Salvando de las diferencias, pues por unas 30 piezas de plata, él vendió al Señor. ¿Y qué pasa? Él se sintió con ese peso insoportable de su culpa por haber vendido al Señor Jesús y se sintió fatal y entonces en lugar de elevar la vista al cielo y pedir perdón, lo que él hizo fue irse a un campo y ahorcarse. No era capaz de llevar este peso tremendo, como tú y yo no somos capaces de llevar por nosotros mismos el peso del pecado. Así que es verdad que a veces no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos y frecuentemente traemos a memoria tantas y tantos pecados. Lo segundo es que existe el otro extremo, la tendencia de ocultar o de alguna manera dulcificar, ¿no?, nuestra transgresión y nuestro pecado. Bueno, no es tan grave. Bueno, es que no soy el único, ¿verdad?, que lo hace o que lo ha hecho. Bueno, es que sí, es verdad, pero es que es mi temperamento. No, es que, mira, me provocó. No, es que, pues eso hizo Adán con Eva, ¿no? La mujer que me diste, ¿no?, dijo esto. Ella es la culpable. Y la otra actitud fue, en lugar de enfrentarse y cuando Dios descendió lo encontramos en Génesis 3, descendió al jardín del Edén a pasear, a tener comunión con el ser humano como es su anhelo, como contigo y conmigo, Él no encontró al ser humano, no encontró a Adán y Eva. ¿Por qué no les encontró en ese momento? Porque estaban escondidos. Y es lo que a veces nos pasa. Escondemos nuestro pecado, escondemos nuestra culpa, en lugar de mirar y de decir, Señor, no importa lo que haya hecho, ni cuántas veces realmente, Señor, estoy arrepentido, estoy arrepentida y delante de ti, Señor, yo sé que tu muerte en la cruz es suficiente, pero voy a ir de cara y de frente. No voy a ocultar la gravedad de mi pecado, porque mi pecado es grave. Esto le pasó a David. David, de alguna manera, todos conocemos bien el pecado que él cometió, los pecados que él cometió, el de homicidio, el de adulterio, es archiconocido. Pero él le quitó importancia, él siguió su vida, él como todos los días se levantaba en palacio, pues establecía las leyes, dirigía a sus gobernantes, ¿no?, los que estaban, como si nada hubiera pasado, como a ti y a mí nos gustaría, ¿no? Bueno, yo he pecado, pero he hecho lo malo, he dañado cualquier otra cosa, pero bueno, ahí está, ¿no? Ya el tiempo lo cura todo. Mentira, ¿eh? El tiempo no lo cura todo, ¿no? Echa tierra por las cosas, simplemente. Pero en un momento el profeta Natán se pone frente al rey David, le cuenta otra parábola, otra historia. David se enfada mucho, ¿vale? Y entonces Natán le dice, tú eres ese hombre. Y cuando el profeta Natán le dice, tú David, deja ya de jugar con Dios, deja ya de esconderte, deja ya de tratar de una manera liviana tu pecado, tienes que hacer frente a lo que tú has cometido. Y en ese momento David se dio cuenta. Y le dio frente. Y escribió el Salmo 51,
escribió el Salmo 32, donde dice: mi pecado te declaré. Sí, Señor, te declaré mi pecado. No encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú, oh Dios, perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria al Señor. Porque ocultándonos no vamos a sentir nunca la gracia reparadora y sanadora del Señor en nuestras vidas, sino que el peso del pecado continuamente nos va a hundir más y más cada vez. Pero cuando decidimos hacerle frente y pedir perdón al Señor, sabemos que su gracia es suficiente. Segundo principio que encontramos en la palabra es que el perdón de Dios es dado por gracia. Oseas 14:4 profeta que el ministerio profético lo sufrió en sus carnes como ninguno, o como pocos. Él dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, verso 7, lo expresa de la siguiente manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas ¿de qué? De su gracia. Gloria al Señor. Entonces, si tenemos perdón de pecados según las riquezas de su gracia, entonces sabemos que su gracia es una gracia reparadora, es sanadora, es suficiente. No necesita ningún tipo de añadidos, de aditivos, de complementos. Es una gracia perdonadora y restauradora. Aquella mujer, cuando acudió a Jesús, ella experimentó el descanso que suponía, y dice la palabra que sus pecados eran muchos. Lo dice claramente Jesús, pero dice: todos ellos han sido perdonados. ¿Por qué? Porque ella ha venido y ha derramado no solamente el vaso de alabastro, ha derramado su corazón, lo ha vaciado delante de mí. Y sabes una cosa, que solamente la gracia del Señor puede actuar en tu vida y puede actuar en mi vida cuando realmente estamos vacíos de nosotros mismos. Porque cuando estamos llenos de nosotros mismos es imposible, no tiene cabida. Charles Spurgeon lo dijo de esta manera: participamos gratuitamente de la gracia de Dios. Los santos no son por naturaleza manantiales o corrientes, son solamente cisternas en las que fluye el agua viva. Ellos son vasijas vacías en las que Dios derrama su salvación. Pero es así como Dios actúa. Cuando tú y yo somos vasijas vacías, somos vasijas de barro inútiles, somos simplemente eso y no tenemos nada más que por nosotros mismos, ningún mérito. Simón, él tenía muchos méritos. Él podía estar de pie delante del Señor, no reclinado, porque él era una persona noble, era una persona respetable. Y cuando tú y yo nos sentimos así, que tenemos tantas cosas, ¿verdad?, y no nos sentimos vacíos, es difícil que la gracia del Señor fluya en nuestras vidas. Porque para que la gracia de Dios pueda actuar en tu corazón y en mi corazón es necesario que nos sintamos quebrantados, vacíos y derramados delante de Él. Señor, yo he pecado. Señor, yo no merezco estar sentado en la mesa. Por eso, Señor, estoy aquí detrás. Por eso aquí, Señor, estoy besando tus pies. Por eso me siento inútil, no puedo estar compartiendo esa mesa contigo, porque no lo merezco. Solamente tu gracia es la que me hace ser lo que soy. Es la que puede darme un sentido en mi vida y una restauración. ¿Cómo estamos nosotros de llenos? ¿Qué cosas nos dan miedo perder? ¿El respeto como Simón? ¿El qué dirán los demás? ¿Qué pensarán de nosotros? ¿Perderemos nuestra autoridad si decidimos acercarnos y pedir perdón al que hemos ofendido? ¿Qué cosas nos impiden y están llenando nuestro corazón y nuestra mente y nos están frenando y nos están anclando, impidiendo que la gracia
del Señor fluya como una vasija en nuestras vidas. Hay cosas que nos agobian día tras día. El sentimiento de culpa es un sentimiento terrible, es un sentimiento tremendo. Pero sabes que Dios mira de una manera exquisita de qué manera nos acercamos a Él. Lo miró con Simón, lo miró con aquella mujer. Él le dijo a Simón, mira, yo he venido a tu casa y no me has dado un beso. He llegado a tu casa, no has ungido mi cabeza con aceite y la has aliviado del camino del sol que golpea fuertemente. He venido a tu casa y no has lavado mis pies. Claro que a Jesús le importa cómo nos acercamos, con qué actitud. Porque la frivolidad no tiene cabida delante del Señor. ¿Sabes que la frivolidad ahuyenta la gracia? Y no podemos actuar frívolamente, Señor, sí, perdóname, ya está, yo sigo con mi vida. A Él le importa tu vida, tu corazón y mi corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está inclinado a sus pies? Realmente, ¿cómo nos estamos arrepintiendo realmente delante de Él? Miqueas lo dice claramente, capítulo 6, verso 6. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré, porque le preocupaba al profeta, ante Él con holocaustos con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Yahvé de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia. Y el tercero es humillarte delante del Señor. No está diciendo que nos humillemos delante de los hombres, ni que nos humillemos delante del Señor. Que demos nuestro brazo a torcer delante de Él, que nos quebrantemos. Leía la fábula de un ciervo que frecuentemente pasaba al lado de un manantial de aguas cristalinas. Así que cada vez que este ciervo pasaba por este manantial, se veía reflejado en las aguas cristalinas. Y se quedaba totalmente maravilloso, ¿no? Como Narciso, ¿no? Pues él igual se quedaba maravillado, ¿no? De las astas tan grandes, tan majestuosas que le salían, ¿no? De su cornamenta. Él estaba ahí, qué hermoso, qué bello soy, ¿no? Y él se miraba y cuando llegaba a sus patas tan finitas y no le gustaban. Pero qué pena que tengo estas patitas, ¿no? Ojalá fuesen unas patas grandes, robustas y fuertes como las de un león, ¿no? Él estaba enfadado con eso. Pero cada vez que pasaba, pues en aquel manantial se miraba, se quedaba un rato contemplándose, ¿no? Hasta que un día apareció precisamente un león, ¿no? Al que admiraba, ¿no? Sus patas, y el león fue a darle caza, así que lo que hizo este ciervo es en 2 saltos enseguida, ¡pum!, quedó fuera del alcance del león, en 2 saltos, 2 brincos, y se fue corriendo y se adentró en la espesura, de tal manera que esas astas tan maravillosas que él admiraba y que eran su orgullo, se quedaron enredadas en un matorral y el león pudo darle caza y pudo tomar su presa. Y esta es la moraleja, ¿no? Aquello de lo que se sentía tan orgulloso este ciervo, que eran sus astas tan hermosas, fue su perdición. Aunque al principio aquello que él abominaba, que eran sus patitas, fue lo que realmente le puso a salvo del león. Y la pregunta es, ¿qué cosas son las que impiden, las que nos llenan a nosotros personalmente y nos impiden acercarnos al Señor con humildad? ¿Vale la pena renunciar a nuestros derechos para abrazar la gracia de Cristo? Y el tercer principio, en cuanto al perdón, lo encontramos en Hebreos capítulo 10, verso 17. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gloria al Señor.
nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Así que el perdón de Dios, podemos decir, es definitivo. ¿Lo crees? ¿Crees que Él murió en la cruz una vez y para siempre? En Miqueas capítulo 7 sigue diciendo el profeta que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria al Señor. ¿Sabes que Cristo murió una vez? Según dice la Escritura, el justo por los injustos. Una vez, solamente una vez. Y cada vez que tú y yo estamos trayendo a memoria continuamente los pecados que Él ya ha perdonado porque nos hemos arrepentido y le hemos pedido perdón, estamos haciendo insuficiente la cruz de Cristo. Estamos diciendo, mira, moriste, pero yo creo que parcialmente. Porque por este pecado continuamente, ¿no? Estoy cargando con la culpa de Él. Yo recuerdo un joven, cuando era líder de jóvenes en la iglesia del Salvador, hace muchos años. Pero teníamos un buen grupo de jóvenes, éramos más de 50, nos congregábamos los sábados. Y algunos de ellos, sabéis que había un ministerio de rehabilitación, porque muchas veces venían aquí los chicos de la comunidad a cantar, ¿no? Hace años, ¿recordáis? Pues había un ministerio de rehabilitación y había una fase del programa de rehabilitación donde los chicos vivían en una casa y entonces se incorporaban y venían al grupo de jóvenes. Había como entre 10 y 15 chicos que venían de rehabilitación. Eran maravillosos, sinceramente, ¿no? Había un chico que había conocido al Señor a través del ministerio de JCUM. Y este chico, tremendo. Era jovencito, pero él ya desde su preadolescencia, huérfano de padre, había recibido abusos. Él, se había adentrado en las drogas, pero también había estado, lo típico, robaba ahí en esto, pero se había entrado en el mundo sexual y muchas cosas que no voy a comentar, pero él estaba muy dañado, muy dañado. El caso es que este chico había conocido al Señor, había conocido la gracia, porque él no se había sentido amado, ¿no? Realmente. Había conocido al Señor. Pero cada vez que nos veíamos, y no exagero, es que era prácticamente cada vez que nos veíamos, él quería hablar y siempre era lo mismo lo que él quería hablar. Y es que sí, él le había pedido perdón al Señor y lo había hecho sinceramente, pero cuando se levantaba al día siguiente, otra vez venían a su mente todos los pecados, todo el daño que había causado, todo el dolor que había provocado, incluso mucha gente de allí del barrio con la que él convivía, y entonces cuando se cruzaba iba a la tienda de aquel que le había robado y no sé qué, él dice continuamente, yo es que me siento morir. Y tenía ese sentimiento de culpa constantemente. Yo le leía este pasaje precisamente de Miqueas, mira, el Señor ha muerto por ti, todo el pecado está perdonado. Es verdad que, porque a él le habían dicho que él tenía que restituir, es verdad que a veces, ¿no? Esas cosas que a veces, pero la restitución no es una condición del perdón de Dios. La restitución simplemente lo que hace es que a nivel horizontal puedas restablecer la comunión horizontal con tu prójimo, al que has dañado, pero no es condición para que Dios nos perdone. Pero él estaba obsesionado con esto. Ahora, después de hablarle mucho, después de decirle mucho, ¿no? Que no era necesario otra vez, él finalmente en esas luchas que tuvo, pues le dio la espalda al Evangelio, se fue. Y sabes, lo último que escuché de él hace unos años es que estaba mucho peor que al principio. No pudo llevar el peso de sus pecados. Como tú y yo no somos capaces de llevar el peso ni la culpa por nuestros pecados. Pero ¿sabes una cosa? Hay alguien que está interesado, como dice Apocalipsis capítulo 12, verso 10.
hay alguien que está interesado cada día, cuando te levantas por la mañana, lo primero, en mostrarte el dedo acusador y decirte porque tú no eres digno, tú no eres digna, tú no eres la persona que aparentas ser, porque tú has hecho mucho daño, porque tú eres peor que fulanito y peor que menganita, porque tú no has hecho lo suficiente por esto y por esto, y ¿sabes cómo se llama ese que te señala y que te apunta y que me apunta cada día? El diablo. Pero gloria a Dios, que en 1 de Juan capítulo 2, verso 1 dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y cada vez que escuchamos al enemigo, es que fíjate lo que hiciste. Y asumimos esa culpa y la llevamos y cargamos con ella y nos sentimos cabizbajos. Estamos haciendo totalmente un menosprecio a la gracia y a la cruz y a la sangre de Jesucristo. Porque Él es nuestro abogado, que ha pagado en la cruz, que ha hecho suficiente, que ha derramado su amor, que dice en Lamentaciones capítulo 3 que cada día renueva sus misericordias con cada uno de nosotros. Gloria a su nombre. Y que cuando el enemigo nos acusa, Él se pone en medio y dice, yo he pagado. Porque es verdad que todo pecado acarrea muerte, pero esa muerte ya se dio en la cruz del Calvario. Todo el sufrimiento y toda la angustia que pasó el Señor Jesucristo en aquella cruz no se debía a aquella corona de espinas que tenía en su cabeza. No se debía a los clavos que horadaron sus muñecas ni sus pies. No se debía a los latigazos. No se debía a los insultos, no se debía a la lanza que le lanzaron, se debía a que estaba cargando con tus pecados y con mis pecados por la gravedad de todos ellos en el pasado, en el presente y en el futuro. Y si tú y yo no somos capaces de llevar nuestros fracasos, 1 o 2 o 3 o 4, los que sean, imagínate, Señor Jesucristo, cargando miles de millones de nuestros delitos. Pero Él pagó. Él murió y murió una vez por siempre. Por lo tanto, ¿quién nos acusará? ¿Quién nos señalará? Estaba leyendo la historia de un rico escocés, un hombre prestamista, solía prestar dinero a la gente con necesidades. Algunos de ellos, como los de la parábola que el Señor Jesús contó, no podían devolverle el dinero. Así que este hombre, en lugar de buscarles, en lugar de demandarles, o en lugar de reclamarles la deuda, algunos de ellos simplemente en su libro de cuentas escribía perdonado y ponía su firma al lado. Fueron pasando los meses, los años, y falleció. Cuando él falleció, su viuda encontró su libro de cuentas. Entonces se dio cuenta que había mucho dinero pendiente de cobro por parte de muchas personas a las cuales había prestado, había avalado este hombre. Así que ella se indignó y entonces empezó una cruzada para cobrar todo lo que le debían. Y se fue al juez y demandó a todas estas personas. Pero cuando llegaron a juicio y el juez vio el libro de cuentas y vio que efectivamente las deudas eran reales, también vio que debajo de ellas ponía perdonado y una firma. Así que le dijo a aquella viuda, le dijo, mire usted, aquí hay una firma, ¿puede reconocer si esta firma es de su marido? Ella dijo, sí, efectivamente esta firma es de mi marido. A lo cual el juez le dijo, mira, no hay ninguna ley que me obligue, ni a mí ni a nadie, a pagar cuando su mismo esposo, con su firma, escribió, perdonado. Yo te digo que la firma del Señor Jesús en la cruz fue su sangre. Cuando estaban todos reunidos y se presentó en medio de ellos y Tomás no creía, ¿qué le dijo a Tomás?
mira, introduce tus manos en mi costado. Mira mis llagas, aquí está mi firma. Tomás, he muerto, he resucitado, he pagado. Claro que sí, una vez para siempre. ¿Quién nos acusará? Dice Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No hay ninguna condena que pueda abarcarnos para aquellos que estamos en Cristo, porque su muerte y resurrección es suficiente. Leí un libro hace tiempo de Charles Colson. Él era asesor de Nixon en la Casa Blanca cuando pasó lo del Watergate. ¿Recordáis, no? El caso del Watergate. Charles Colson fue el cerebro, se le acusaba de ser el cerebro de toda la trama del Watergate. Y él fue condenado, claro, y entró en prisión. Un alto cargo, ¿verdad?, del gobierno de los Estados Unidos. Pero allí en prisión, sabes que él conoció a Cristo. Y escribió un libro muy interesante que tituló Nací de nuevo. Y además que impactó mucho en la sociedad americana. Y él en este libro está contando la experiencia. Sí, está hablando del Watergate, pero está contando la experiencia de lo que significaba recibir a Cristo. Y él decía, yo estoy en prisión, merezco estar en prisión, porque yo he cometido delito. Sí, yo soy culpable de lo que hice. Claro que sí, y pagaré lo que tenga que pagar, pero me siento una persona nueva. No soy el mismo que estaba ahí antes. Ahora, cada día cuando me levanto, que estoy aquí entre rejas, tengo gozo y tengo alegría. Cada día tengo ganas de vivir. Tengo ganas de compartir el Evangelio con mis compañeros de celda, con mis compañeros de patio, en la comida. Tengo ganas de leer la Escritura. Tengo ilusión como nunca antes he tenido ilusión. Y es porque he nacido de nuevo. Porque Cristo me ha perdonado. Porque Cristo me ha salvado. Porque Cristo me ha hecho una nueva criatura. Gloria a su nombre. Así que por fuera podemos estar encadenados debido a nuestros errores, a nuestras malas decisiones y pecados, pero por dentro no. Por dentro hemos sido perdonados, sanados, restaurados, porque es lo que hace el perdón. No podemos decir que Él nos ha perdonado y sentir la angustia diariamente de nuestros delitos y pecados, porque entonces no nos hemos arrepentido de corazón sincero. Cuando el perdón de Dios nos alcanza, nos sentimos liberados totalmente. Y así lo dice Pablo en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a su nombre. Cada vez que traes a memoria aquellos pecados ya perdonados, ya dejados atrás, estás llamado insuficiente de la cruz de Cristo. Jesús le dijo a la mujer pecadora, tus pecados te son perdonados. Y a continuación le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Simón no se quedó en paz, pero aquella mujer se fue en paz, en alivio en su corazón. De esta manera ella experimentó toda la dimensión del perdón de Dios en su corazón. Todos sus pecados, aunque eran muchos, fueron perdonados por gracia, porque ella nada hizo para merecerlo, y para siempre, una vez y para siempre. La pregunta en esta mañana, y hemos participado de la mesa del Señor, es, ¿has confesado todos tus pecados al Señor? Todos ellos, al Señor. No te estoy diciendo a los hombres, al Señor. ¿Lo has hecho con un corazón sincero? ¿Lo has hecho vacío de ti mismo, reclamando su gracia como suficiente para redimirte y limpiarte? ¿Sigues trayendo a memoria aquel pecado, aquel fallo, aquel error, aquella equivocación que ya fue puesta en la cruz, a los pies de la cruz? Y ya Jesucristo
te perdonó. En esta mañana te digo que para disfrutar la verdadera sanidad y paz de Dios es necesario que aceptemos su perdón completamente, sin reservas, sin peros, sin añadidos, sin nada nuestro, solo su perdón por pura gracia. Que el Señor te bendiga. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú, Señor, nos has amado de pura gracia. Señor, tú nos has perdonado cuando no somos dignos, pero nos amaste tanto y nos amas tanto, Señor. Te entregaste a aquella cruz. Pensabas en nosotros. No te importó derramar hasta la última gota de tu sangre. Señor, gracias porque, aunque son muchos nuestros delitos, pero Señor, sabemos que tú, por tu gracia, nos has limpiado. No queremos seguir ofendiéndote, Señor. No queremos, Señor, seguir fallándote. Pero, Señor, sabemos que tú estás ahí, Señor, cuando nuestro pie cojea. Gracias te damos por la cruz. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por tu gracia, por tu amor. Jesucristo. Amén, Señor. Amén. El Cordero que sufrió, traicionado fue. El peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio por la sangre